Bueno, vamos a ver en esta clase el orden de escritura y ejecución de una query, que son las dos completamente distintas. Si vamos a nuestras tablas, vamos a ver primero lo que sería el orden de ejecución. Entonces, obviamente va variando dependiendo de las sentencias que voy incluyendo, pero vamos a hacer un ejemplito agarrando la tabla de ventas, y obviamente, select. Y después las columnas. Si no, si quiero poner todo, utilizo el asterisco. Después viene el from y la tabla. Y después le puedo poner un where. Uno igual a uno, ¿no? O sea, en este caso uno igual a uno selecciona toda la tabla completa. Bien, esta es como la estructura básica. Si yo quiero, vamos a ver más adelante, los joins, que es unir una tabla con la otra, eso se va a hacer debajo del from. Entonces, esto no se preocupen, después lo vamos a ver más en detalle, pero ustedes por ahora en, síganme, síganme. Entonces, esto que yo pongo acá es el alias, que se puede poner como un as tanto o as tanto, eh, pero si no, también no se puede poner nada. El alias también funciona para las columnas. Yo puedo poner, seleccioname la columna order number as o n, por ejemplo. Bueno, o n es una palabra reservada, por eso me aparece en este color. Entonces vamos a ponerle order. Y de todos modos, pongo una coma. De todos modos, por más que sea una palabra reservada como order, debería funcionar igual. Lo que me falta acá en este caso es, esto lo vamos a ver después, en cada join hay una condición, una cláusula, en el cual vendría a ser en este caso igual a sm punto. Ustedes síganme en esto del join, después va a caer más la ficha. Lo que entendamos ahora es el orden de escritura. Entonces fíjense que acá me quedó order en el alias. Entonces, entonces el orden de escritura por lo cual tenemos ahora es el select, el from, o sea, select las columnas, vamos a escribirlo acá, el from, el join, que es opcional, porque puedo no ponerlo, el where, que también obviamente es opcional, no hace falta escribir nada si no quiero filtrar. Em, Bien, y después empiezan a surgir variaciones cuando empiezo a hacer agregaciones, que es algo que vamos a ver también más adelante. ¿Dónde entran las agregaciones en todo esto? Bien, las agregaciones van a entrar en el lado de las columnas. Por ejemplo, si yo quiero sumar la cantidad, por ahora vamos a borrar esto que no lo necesito para dar nada más a entender. Volvemos a lo simple. Sumo la cantidad, quantity, y entonces esto me va a sumar la cantidad acá. Ahora vamos a ver en una de las clases específicamente agregaciones, pero por ahora entiéndanme que si yo pongo sum de cantidad, va a sumar todo lo que está acá. Bien. Ahora a esto yo le puedo agregar lo que sería un group by. ¿Para qué me sirve este group by? Store. Entonces, si yo corro esto, me va a dar un error porque me está diciendo, bueno, en realidad no me da un error, sino lo está agrupando por store, pero lo que le falta es que aparezca el store acá para que tenga sentido los datos. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo esto? Esto es, antes teníamos en la primera versión la suma de la cantidad vendida, ahora tenemos la suma de la cantidad vendida por cada tienda. En la parte de funciones de agregación lo vemos un poquito más en detalle. Y además, si yo quiero filtrar, puedo usar un having. Entonces, having sum de quantity cuando quantity sea mayor a, vamos a poner 36.000, creo que son todas mayores a 36.000. 36.000, vamos a poner 300. Una cosa así para que acá yo tengo 7 y me quedo con 3. Entonces, solo
mayor a 36.300. Bien, el having se utiliza, también lo vemos a funciones de agregación. Yo me adelanto un poco para explicar el orden de escritura y de ejecución. El having se utiliza cuando quiero filtrar por una agregación. Entonces, si yo pongo esto, yo digo, che, ¿por qué no puso el having en el where acá? Esto me va a dar un error, ¿ok? Me dice las funciones de agregación no están permitidas en el where. ¿Por qué funciona esto así? Ahora lo vamos a explicar en la parte de el orden de ejecución. Entonces, vamos a hacer un repasito. Entonces, acá me queda, después del where, puedo poner un group by. Obviamente es opcional. Y después puedo poner un having, que también. En realidad, viste, hasta el from es opcional, porque yo podría escribir una query, la más simple de todas, que podría ser select 1 y me revuelve un 1, digamos, nada más. Entonces ahí lo único que puse fue un select. Este, o select, a ver si funciona esta. Habría que buscar cuál es la. No me la acuerdo de memoria, pero current date no es. Bueno, ahí está, mira. Hoy me tira el día de hoy, la fecha de hoy que estoy grabando este video. Es el select. No dice ningún from, siquiera, ningún where, etcétera. Em, pero entonces, bueno, entonces más o menos tenemos el select, tenemos las columnas, tenemos el from, el join, si es opcional también, si quiero unir más tablas, un where si quiero filtrar, un group by si quiero agrupar por un valor y un having si quiero filtrar esa agrupación. Ok, entonces este es el orden de escritura. Fíjense que SQL es un lenguaje al cual nosotros le decimos lo que queremos. O sea, el SQL es un lenguaje de comunicación con una base de datos. Y su objetivo no es indagar o buscar los datos y a realizar transformaciones con eso, ¿no? Entonces es una comunicación con la base de datos. En esa comunicación, la principal cláusula es el select, que es seleccionar de esta base de datos este pedazo, digamos. Después vamos a ver qué se pueden hacer, insertar datos, crear cosas, eliminar, eso va por otro lado. Pero en este contexto lo principal es el select. Bien, entonces, como decía, SQL es un lenguaje en el cual nosotros le decimos lo que queremos, que es muy sencillo, ¿no? Es seleccioname esto de este lado, filtrado por esto, agrupado por esto, y donde la agrupación sea mayor a esto. Entonces, yo básicamente les doy una lista con una lista de supermercado con lo que yo quiero. Esto se diferencia de otros lenguajes, creo como C o C Sharp o lenguajes más viejos, donde en realidad le tenés que decir cómo lo querés. No solo lo que querés, sino cómo el lenguaje o la computadora lo tiene que hacer. Python, por ejemplo, es un lenguaje que puede hacer de las dos maneras. De la manera donde vos le decís lo que necesitas y la manera donde vos decís le das los pasos que requiere. Va a depender muchísimo de la aplicación de uso. Pero bueno, por eso lo hace SQL un lenguaje bastante fácil de usar. Para las cosas básicas al menos. Bien, entonces hasta acá llegamos al orden de escritura. Ahora vamos a ver el orden de ejecución. Uno podría pensar que es lo mismo, pero en realidad no. Fíjense, este es una forma, digamos, está escrita el orden de ejecución, pero vamos a pasar a este grafiquito que me parece más interesante, donde primero hace el select, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Primero tengo los datos, el from, digamos, que lo tenemos acá. Fíjense que acá en realidad hay un join y tenemos dos queries y se forma una. Vamos a explicarlo con esto que es mejor. Obtenemos los datos de un from y de un join, o sea, de la tabla que tenemos acá. Ese es el primer paso. Después filtra, y esto es muy importante porque SQL dice, che, no voy a traer todo a la query, sino primero lo filtro
Una vez que ya conozco de dónde viene, primero lo filtro para que se reduzca la cantidad de filas que tengo que traer. Porque si fíjense que yo acá haciendo un select all, tengo que traer 72.000 filas. Pero si le pongo en el where, acá le puedo poner un and, eh, product igual a tanto, vamos a correr este pedacito, ya traigo 4.000 filas. Esto es innecesario, solo para el ejemplo nomás. Entonces, así cual dice, bueno, primero te voy a filtrar. Después agrupo, o sea, una vez que si hay una agregación, si hay un group by, lo agrupo inmediatamente una vez que está filtrado y uso el having. ¿Por qué? Porque el having es el mismo concepto del where, pero para la agrupación. Entonces, vuelvo a filtrar cuanto antes la agrupación. Y una vez que tengo todo filtrado y agrupado, ahí sí te hago el select, te devuelvo los datos. Cuando te devuelvo los datos, te los ordeno y aplico un limit si es que existe. Esto no lo vimos acá, es un buen punto. Vamos a comentar esto para que no nos influya. El comentario se hace con las dos linitas, ¿no? Los guiones. Le podemos poner un limit 100. Entonces, esta query que antes tenía 4.000, ahora tiene 100. Pero fíjense que si vuelvo a la slide, el 100 está lo último, el limit. Entonces, por más que yo haya corrido 4.000 resultados anteriores y 100 ahora, SQL ya procesó del paso 1 al 6. Por lo cual ahora vamos a ver una de las conclusiones que podemos sacar con esto. Entonces, hasta ahora tenemos, este es el orden de ejecución, que fíjense que se enfoca a primero filtrar y agrupar y después seleccionar y ordenar. En cambio, en nuestra orden de escritura, primero va el select, va el select, la selección de datos, que en este caso la tenemos, vamos de vuelta a la tablita, en el paso 5. ¿Ok? Entonces, primero, tenemos el orden de ejecución que se enfoca en filtrar y agrupar, y el otro que primero selecciona, después le dice de dónde, después lo que filtra, como más fácil de entender de esa manera. Pero tiene sentido, ¿no? El orden de ejecución que primero como optimice el filtrado. Bien, ¿qué podemos extraer? ¿Qué es a lo que voy importante acá? Las conclusiones. ¿Para qué me sirve saber la diferencia entre uno y otro? Bien, acá yo puse un par de cositas este, que están interesantes de ver. Una es el where. Vimos que esta query es un ejemplo, vimos que el alias, eso que poníamos as tanto, fíjense que la query de ejemplo dice, devuélveme el nombre, precio por cantidad y ponele as gasto total, que es total spent. Entonces hace un from, hace un join, que eso que por más que no entendamos aún, lo vamos a ver más adelante. Y después dice where total spent, que es esto que está acá, filtralo. Y le tira un error y dice total spend no existe. ¿Por qué no existe? Porque el select va al final, digamos. El alias surgen en el select. SQL crea el alias al final de todo. ¿Se acuerdan este order number as order que habíamos puesto? Ese alias que estamos creando acá lo crea al final. Hay algunos motores de base de datos que ahora ya te lo interpretan, pero de todos modos, vamos a ver si yo no recuerdo, si nos tira error o no. Vamos a agarrar una orden, a ver qué pasa. No, me tira error, me dice que no existe. Em, Así que lo mismo, digamos. Este select, este order recién toma forma en el select final. Y el select final, como vimos, volvemos a la tablita,
está en el paso 5 y el filtrado, el where, está en el paso 2. Por lo tanto, primero es el where y después se hace el select. Por lo tanto, no puede filtrar por un alias. ¿Qué más? Esto ya lo vimos, no puedo usar la función de agregación en el where. Fíjense que si yo pongo where la suma de una columna, esto me va a dar error. En cambio, lo tengo que poner en el having. ¿Ok? Pero ¿por qué vuelve a pasar esto? Por lo mismo, porque la agregación se produce en el select y el where va primero. O la agregación se produce en el group by, ¿no? Cuando se agrupan las cosas. Y el where es el segundo paso de todos. Entonces el where es como de las primeras cosas que hace. Y esto es muy importante a tener en cuenta porque saber eso nos puede ayudar a optimizar una query. Es preferible cuando yo tengo una query de varios pasos, eso lo vamos a ver más en la parte 2, donde se van realizando varios pasos, filtrar todo al principio para que después la query trabaje con menos datos. ¿Ok? Bien. Después el limit, por ejemplo. El limit, ¿qué vimos del limit? Que el limit va último. Entonces, por más que yo le ponga limit 10 o limit 100 o le saque el limit, SQL del tipo hizo, la motor de base de datos hizo todos estos pasos. Por lo tanto, el limit no me ahorra absolutamente nada en tiempos de cómputo porque ya hizo todos los pasos. Entonces acá vemos como en realidad esta query, fíjense, se ve chiquito, pero la primera query hace un select con un limit de 1000 y el otro es un limit de 1.000.000 o, sí, más o menos 1.000.000. La duración de la primera es de 8 segundos con el límite de 1000 y la segunda es de 40 segundos. Vos decís, tardó un montón más. Pero si se fijan, la cantidad de bytes procesados es exactamente lo mismo. Entonces, ese tiempo que tardó de más es únicamente en mostrar el resultado, pero no en hacer todos los cómputos, que en este caso no era ninguno, era solo un select from. Entonces se entiende que el limit, si bien me ayuda a que se muestre más rápido los datos, no me ahorra el tiempo de procesamiento de todo. ¿Por qué? Porque está lo último. Para eso es interesante saber el orden de ejecución de la query. Bien, y el order by también vamos en la última parte. Si se fijan, volvemos a la lista. El order by va antes del límite, en uno de los últimos pasos. Entonces, de vuelta, el order by, si no es importante acá entender que si no lo necesito realmente, no lo uses, porque le va a agregar una complejidad más, que es bastante importante ordenar toda una tabla. Obviamente depende de la cantidad de registros, pero agregar un order by cuando en realidad no lo necesito, no está bueno y le va a agregar un paso más de complejidad a la query. Fíjense que acá tiene 7. Si le saco el límite y le saco el order by, quedan en 5 pasos. ¿Ok? Este, así que nada, bueno, eso es importante por ahí entender. Bueno, y con eso cerramos. Me quedó algo más. A ver que yo tenía unas anotaciones por acá. Bueno, el join. Este está bueno, no está agregado acá, pero vamos a verlo un segundito. El join va primero. Esto lo vamos a ver más adelante con el join cuando sepan entender, pero fíjense que el join es unir dos tablas o más tablas. Y acá se junta el tema del where que ya expliqué con el join que es nuevo y que vamos a ver más adelante. Conviene que esa unión entre dos tablas tenga la menor cantidad de registros posibles para unirse. Porque si yo tengo una tabla de 1.000.000 y una tabla de 1.000.000 y las quiero unir, me va a tener que evaluar ese millón de rows de un lado y ese millón de rows del otro lado para poner pegar o machear cada resultado. Si yo puedo filtrar anteriormente al menos una de las dos tablas, se va a tener que fijar en menor cantidad de registros, por lo cual el join va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque va primero y el where va segundo. Así que muy importante tener en cuenta eso. Esto por ahora ténganlo en la cabeza. Lo más importante sería lo que es el orden de escritura por ahora, pero
en la parte 2 y en la parte 3, ya el orden de ejecución va a ser mucho más importante. Así que nada, cerramos acá y seguimos con la siguiente clase.